¿Qué tal, colegas? Bienvenido a los lunes literarios, cápsulas en las cuales me doy a la tarea de interpretar literatura científica para que la información válida y corroborada con evidencia sea más fácil y esté al alcance de todo el que quiera aprender. Mi nombre es Edgar González Moncayo y te invito a seguir conmigo el día de hoy en el episodio. ¿Qué tal, amigo, colega? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo lunes literario en el cual tenemos un tema que está bien padre, bien padre. Puede sonar básico, pero no está para nada básico. Es algo que todos los dentistas, no se diga especialistas, debemos de tener en cuenta a la hora de considerar, ya sea si no lo vamos a hacer nosotros, de perdida lo tenemos que considerar en nuestros tratamientos, ¿no? Y más si vamos a hacer nosotros el tratamiento periodontal, pues hay que saberlo y hay que manejar esta información al pie de la letra, ¿no? ¿De qué tipo de información estoy hablando? Pues bueno, permíteme mostrarte que está. Tenemos el cierre de bolsas, el cierre de bolsas y las bolsas residuales después de la terapia periodontal no quirúrgica. Una revisión sistemática y metaanálisis. La revisión del abstract ya está en mi perfil de Instagram, @periodoncista_chihuahua, así que vamos a empezar. La introducción, bueno, el enfoque primordial del tratamiento periodontal es para prevenir y detener la progresión de la periodontitis, ¿no? Bueno, prevenir la pérdida dental y detener la progresión de la periodontitis. En particular, las bolsas residuales que miden igual o más de 5 milímetros, especialmente cuando están asociadas a un constante sangrado al sondeo o a un persistente sangrado al sondeo, han sido clasificadas o han sido categorizadas han sido, se ha dicho que son pues factores predictivos específicos del sitio y positivos, es decir, pues el hecho que haya que haya una bolsa residual de mayor o igual a 5 milímetros y sangrado al sondeo, tiene una relación positiva, es decir, si hay uno hay otro, se usa un factor predictivo positivo para una pérdida de inserción clínica prolongada después, después o durante la terapia periodontal de soporte, de mantenimiento, ¿no? Es decir, si yo hago raspados y alisados o un desbridamiento gingival no quirúrgico y después del tiempo de cicatrización, después del mes, de los 2 meses, tengo unas bolsas residuales que son iguales o mayores a 5 milímetros y además cuando yo sondeo sangra, es muy seguro, o es muy probable que si yo la dejo así, pues va a persistir la pérdida de inserción clínica. Es decir, va a haber fallado el objetivo o no logramos el objetivo por el cual hicimos nosotros los raspados y alisados, el desbridamiento subgingival no quirúrgico. El desbridamiento subgingival no quirúrgico, NST, Non-Surgical Therapy, consiste en un desbridamiento subgingival, un raspado subgingival y un alisado radicular. El SRP es el Scaling and Root Planning, es efectivo, es el raspado y alisado radicular, es efectivo en controlar la inflamación, reducir la profundidad del sondeo y mejorar la inserción clínica. Es decir, ¿cuál debe ser mi objetivo a la hora de yo incluir en el plan de tratamiento raspados y alisados radiculares? Pues bueno, de entrada debemos de tener, quiero controlar la inflamación. Muy seguramente el tejido va a desinflamar. Se va a reducir la profundidad al sondeo y va a mejorar la inserción clínica. Ahora, hay que tener también en cuenta, las diferentes necesidades de nuestros pacientes. Los raspados y alisados son como el estándar de oro para tratar, o digamos como para realizar la fase 1, que es como la descontaminación o el control de la periodontitis. Sin embargo, no siempre se recomiendan tal cual, ¿no? Como nosotros no sabemos con las curetas que raspamos la raíz, ¿no? Hay que tener dentro de nuestras armas varias opciones para realizar la fase 1 periodontal. Pero el estándar de oro hasta ahorita es el raspado y alisado radicular. La terapia periodontal no quirúrgica es menos efectiva, especialmente en dientes móviles o con sitios profundos en dientes posteriores.
en especial cuando se involucra la furca, cuando hay involucro de furca. Es decir, la terapia periodontal no quirúrgica a lo mejor puede ayudar de cierta manera, sin embargo, en dientes móviles no va a tener el mismo efecto que, por ejemplo, en un diente que no tiene movilidad, ¿no? Que tiene la pura movilidad fisiológica. Obviamente va a haber muchísima más mejoría en dientes que no están móviles, precisamente pues, por la estabilidad de ese coágulo que se debe de formar, aunque nosotros no lo veamos porque está subgingival, hay un coágulo formado ahí abajo que va a permitir la reparación, como ya vimos en el lunes literario anterior, hay diferencias entre reparación y regeneración, ¿no? Entonces, un raspado y alisado busca una reparación por epitelio largo de unión, vamos vamos a tener una nueva inserción por epitelio largo de unión, entonces, epitelio de unión largo, perdón. Entonces, bueno, si no hay estabilidad, si el diente está móvil, difícilmente ese coágulo va a poder hacer bien su chamba y pues bueno, no va a tener el mismo efecto. También en dientes posteriores, porque generalmente los dientes posteriores son los que tienen más involucro de furca, que el involucro de furca, además de tener como la dificultad del paciente de mantener una higiene, de mantener descontaminada la parte posterior de la boca, bueno, la furca le añade como un nivel más de extra, ¿no? Es como handicap, es como agregarle un handicap cuando uno está jugando videojuegos, porque pues bueno, al nosotros tener como esa zona descubierta, pues va a haber mayor dificultad de limpieza, no solo por la ubicación de los dientes en la boca, sino por la zona tan chiquita de la que hay que limpiar, ¿no? Como es la furca. La profundidad del sondeo residual ha sido tradicionalmente considerada como un signo de un tratamiento periodontal incompleto y han sido asociados a un riesgo aumentado de la progresión de la enfermedad en el paciente y en el sitio durante la terapia periodontal no quirúrgica. Ah, no, durante la terapia quirúrgica, perdón. Este es SPT, Surgical Periodontal Therapy. Entonces, un tratamiento más allá de la terapia periodontal no quirúrgica puede incluir cirugía periodontal, que tienen como objetivo reducir la profundidad del sondeo, o un raspado, una cirugía periodontal, un tratamiento quirúrgico personalizado, o también puedes hacer intervalos más cortos de citas de revisión y mantenimiento para tener una estabilidad periodontal aumentada a lo largo del tiempo, aun cuando hay presencia de bolsas mayores a 5 milímetros. Es decir, si tú haces raspados y alisados radiculares en un paciente, lo que puedes hacer es, puedes reabordarlo no quirúrgicamente, es decir, hacerle otro raspado y alisados ya específicamente en los sitios donde sigue la enfermedad. Puedes hacer algún tipo de cirugía para tratar de limpiar esa zona y que ahora sí tenga éxito la terapia periodontal. O puedes mantener muy de cerquita ese paciente y aunque tenga bolsas mayores de 5, pues bueno, de alguna manera buscar que manteniéndolo tú descontaminado o manteniéndolo motivado y revisado, esas bolsas que son iguales o mayores a 5 milímetros puedan mantenerse, ¿no? Que no progresen, que a fin de cuentas ese es el objetivo, que la enfermedad no progrese. El enfoque de esta revisión sistemática fue analizar la eficacia de la terapia periodontal no quirúrgica en términos de cierre de bolsas y cambios en el porcentaje y número de bolsas. Bueno, se incluyeron estudios, se incluyeron investigaciones que tuvieran como resultado todos estos el porcentaje o número de bolsas cerradas, es decir, que midan igual o menos de 3 milímetros o igual o menos de 4 milímetros. También después de un tratamiento periodontal no quirúrgico, pues ya una bolsa, bueno, una medición de 4, una profundidad al sondeo de 4 se puede considerar como exitoso, no siempre y cuando se mantenga ahí. Cambios en el porcentaje de bolsas en diferentes sectores, antes y después de la terapia periodontal no quirúrgica, media del número de bolsas residuales después de la terapia periodontal no quirúrgica, cambios en los índices de sangrado o índices gingivales, cambios en el índice de placa, porcentaje de casos con la necesidad de tratamiento o complicaciones y resultados centrados en el paciente, que sean estudios prospectivos y que tengan mínimo un año de seguimiento. Es decir,
Este es como que lo que más me gusta a mí ahora que he estado leyendo tantos artículos, es lo que digo, bueno, pues a fin de cuentas, o sea, lo que yo personalmente, yo, Edgar González, busco cuando hago algún tratamiento prenatal es que tenga como esa predictibilidad y esa estabilidad a corto, mediano y largo plazo, siempre dado, o sea, o asumiendo que el paciente va a tener este cuidado, ¿no? Que va a hacer su parte en su casa. Tú buscas que tu tratamiento sea estable y sea predecible a largo plazo, ¿no? Yo no, a mi parecer, no te ves bien como periodoncista si el paciente se ve constantemente en la necesidad de que le hagas y le hagas y le hagas y le hagas algún tratamiento, ¿no? Los pacientes a fin de cuentas buscan solucionar sus problemas, digamos, de una vez por todas. Tal vez esa solución llegue después de varios pasos, ¿no? Por ejemplo, la fase inicial, fase 1 periodontal, a lo mejor 2 o 3 cirugías. Sí pueden ser tratamientos largos, pero la idea es que una vez que termines, ¿no? Y que el paciente sepa que si él o ella hace su chamba en su casa y toma cuidado y va a sus citas con periodicidad, bueno, esa cosa se ve, ese resultado se ve estable a través del tiempo, ¿no? Y por eso me gustan los artículos, la evidencia científica que muestra seguimiento a más de un año, porque pues de alguna manera, aunque no es tan largo el plazo, me da seguridad a mí como clínico de que, bueno, si yo sigo los pasos de esta evidencia científica, bueno, de perdido ahí tener un año de estabilidad. Y se excluyeron si tenían terapia adjunta, es decir, antibióticos o algún tipo de antimicrobiano en todos los grupos incluidos en el estudio, un seguimiento menor de un año después de la terapia periodontal no quirúrgica o menos de 10 pacientes, ¿no? Tipos de intervención, todos los tipos de terapia periodontal no quirúrgica fueron considerados sin tomar en cuenta el tipo de instrumentación o modalidad del tratamiento. Vamos a ver, aquí ya me brinqué todo esto, las características del estudio. Pues bueno, yo les recomiendo que sí vean, yo sí, obviamente yo sí lo revisé, vean cómo fueron filtrando todos los estudios que analizaron. Hay obviamente un riesgo de sesgo en la información y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, los resultados de esta revisión. El porcentaje de bolsas cerradas, es decir, que miden igual o menos de 3 o 4 milímetros de profundidad del sondeo, de todo el total de bolsas en la situación inicial, en el baseline. No es ningún estudio, y aquí es donde se ve que hay como oportunidades dentro de la investigación, ¿no? Porque si bien hay mucha información con respecto a los efectos de la terapia periodontal no quirúrgica, yo creo que es uno de los temas más estudiados en la periodoncia. Sin embargo, pues dices, ok, ¿cuál es el objetivo de la terapia periodontal no quirúrgica? Pues bueno, a mí me gustaría que si yo le hago raspados y alisados a un paciente que tiene bolsas 5, 6, 7, es más, hasta más, ¿no? Me gustaría que después del tiempo de recuperación, pues midieran 3, 4 milímetros, ¿no? Para yo poderlo mantener establemente o para poder avanzar a la otra fase del tratamiento. Pero es muy raro el estudio que te menciona como, ok, tenemos estas bolsas, le hicimos raspados y alisados y después del periodo de recuperación tuvimos este cierre de bolsas, ¿no? Y ya tú puedes tomar esa modalidad de fase 1 y poderla modelar en tu práctica clínica, ¿no? Entonces, generalmente no te dicen qué tanto, o sea, en qué número de bolsas, qué número de bolsas cerraron. Eso es lo que me refiero. Casi siempre te dicen pues sí mejoró la inserción clínica o sí hubo una reducción de la profundidad al sondeo, pero no te dicen de las 100 bolsas que trabajamos, tuvimos un cierre de bolsas del 80, del 90% haciendo este tipo de fase 1. Entonces, bueno, y aquí lo vemos, ¿no? No hay estudio que reportara su resultado primario o como que el resultado que querían ver de primera mano como un cierre de bolsas. Los datos para cierre de bolsas proveídos, fueron otorgados por los autores en una investigación, que es el de Cosgarea del 2017. En ese artículo, en ese estudio de corte, 26 pacientes con una situación inicial de un número de bolsas igual o mayor a 4 milímetros, fue el 61%, más o menos 22, tuvieron un cierre de bolsas
en una media de 39%. Es decir, de los, a ver, en el T0, cuando empezaron la investigación, había bolsas iguales o mayores a 4 milímetros en 62% de los pacientes y lograron un cierre de bolsas en 39% de los pacientes después de un seguimiento de un año. Entonces, tuvieron un total de el 64% de cierre de bolsas. Es decir, si tenían 62, si 62 es el 100%, vamos a ver. Si 62 es el 100%, ¿cuánto es 39? 39 entre 62. Sí. Ok. Sí, entonces cerraron el 64% de bolsas, que está, pues bueno, bien, pues un poco más de la mitad de las bolsas. Cambios en el porcentaje de bolsas antes y después de la terapia periodontal no quirúrgica, es decir, profundidades al sondeo igual o menores de 3, de 4 milímetros o igual o mayores de 4 o 5 milímetros. El metaanálisis de 4 estudios reveló un incremento significativo del porcentaje de profundidad del sondeo igual o menor de 3 milímetros. Es decir, sitios saludables después de la terapia periodontal quirúrgica que pueden ser contabilizados por un 26% de cambios. Es decir, si hubo mejoría significativa. O sea, si después de ser raspados y alisados, si hay una mejoría significativa en el número de bolsas. El porcentaje reportado de profundidad del sondeo igual o menor a 4 milímetros fue de 44 y de 87. O sea, antes de los raspados y alisados, había 44% de profundidad del sondeo igual o menor a 4 milímetros. Es decir, pues 4 a lo mejor no se considera como salud, pero tampoco no es como algo muy severo, ¿no? Una bolsa de 4 en realidad no necesitas tanto para mantenerla. Entonces, bueno, había 44 y después fueron 87. A mi parecer, que hayan duplicado casi el número de bolsas del número de profundidad del sondeo igual o mayor que 4, igual o menor que 4, se me hace muy bueno. Un incremento del 77%. Ahora, porcentaje de profundidad del sondeo mayor o igual a 4. Esto sí está gacho. En 3 grupos, en 2 estudios, se analizaron el porcentaje de bolsas de profundidad del sondeo mayor o igual a 4, pero no hubo diferencia significativa antes o después del tratamiento. Entonces, bueno, el porcentaje de profundidad del sondeo mayor o igual a 4, antes del tratamiento eran 52 y después del tratamiento fueron 18. Válgame. Entonces, no sé por qué reportaron que no había diferencia significativa. La profundidad del sondeo de mayor o igual a 5. Hubo una reducción de profundidad del sondeo mayor o igual a 5. Ok, del 15.5%. El cambio promedio, la media de cambio de profundidad del sondeo. Ok, antes había 28.23 y después había 11.71. 28.23 menos 11.71. 16, ¿por qué marca que es 15.5? Bueno, pero sí se redujeron. Sí se redujeron las bolsas, había casi 30% y ahora lo mandaron a casi 10%. Porcentaje de profundidad del sondeo entre 4 y 6 milímetros. La terapia periodontal no quirúrgica produjo una reducción estadísticamente significativa del 12% de profundidad del sondeo entre 4 y 6 milímetros un año después del tratamiento. Entonces, bueno, tener un cambio de 12% pues es estadísticamente significativo, como bien lo dice aquí. Me gusta, esto es como una confirmación, ¿no?, de que la terapia periodontal no quirúrgica sí funciona. La media de profundidad del sondeo igual o mayor a 6 milímetros fue de 25% y de 7.33%
antes y después del raspado y alisado. Entonces, bueno, vemos cómo se ve una diferencia más marcada de la efectividad de la terapia periodontal no quirúrgica conforme vamos subiendo un poquito, ¿no? A lo mejor cuando eran menor o igual a 4, pues no se veía tanto. Y aquí sí, a mi parecer, sí se ve mucho la diferencia de 25% a casi 8. La media de profundidad del sondeo de mayor o igual a 7 era de 13.65 antes y de 3.4 después. Casi eliminaron las bolsas que medían más de 7 milímetros. Y ahora el número de bolsas residuales al final de la terapia. Mayor o igual a 4 milímetros, una reducción significativa. Ok, Bellum y López en 2016 reportaron una reducción significativa del 38% de profundidad del sondeo mayor o igual a 4 milímetros a solo casi el 10%. Y esto, hay que recordar que esto cuando decimos igual o mayor a 4 milímetros es, digamos, ya con algún signo de enfermedad. Entonces, de sitios no saludables, casi el 40% a casi el 10%. Está súper bien. Cuando miden de 4.5 igual o mayor a 4.5, reportaron una reducción significativa. Del punto 49. O sea, bajaron como medio milímetro. O bueno, hubo un aumento de inserción, digámoslo. Ok, aquí esto no lo... Habría que leer el estudio de Sanz Sánchez del 2015. Reportó una reducción significativa del número de la profundidad del sondeo, de profundidad del sondeo mayor o igual a 4 milímetros, a 4.5 de menos 0.49 con una base de bolsas de 5.72. Vale, bueno, este párrafo, no sé cómo lo entendí la primera vez que leí el artículo. Sin embargo, bueno, yo entiendo aquí que reportó una reducción significativa en profundidad del sondeo de 4.5, o sea que bajó medio milímetro la profundidad del sondeo. Pero no sé, con una base de, ok, eso no sé. Ahora, para profundidades del sondeo mayor o igual a 5 milímetros, fueron de 20, la media ponderada en el número de bolsas antes y después del tratamiento fue de 24.42. Ok. Y el número de bolsas con profundidad del sondeo mayor o igual a 5 milímetros antes y después del tratamiento era de 39 y ahora 14. Entonces, bueno, sí bajó. Sí bajó. Vemos también que los cambios en el índice gingival o índice de sangrado. Fue reportado en 16, ajá. El índice de sangrado antes del tratamiento era 57.37% y después del tratamiento fue reducido a 21. Eso está muy bien. Los cambios en el índice de placa. Antes de la terapia periodontal no quirúrgica era de 62%, es algo muy alto, y después de la terapia periodontal fue de 28%. Este 28% pues, está bien, sin embargo no está excelente, ¿no? Pero bueno, vemos que la terapia periodontal no quirúrgica, incluso el índice de placa la baja, ¿no? Ahora sí, porcentaje de casos con necesidad de tratamiento. Ningún estudio reportó la necesidad de retratamiento. Y eso no significa que no hubiera sitios que necesitaran retratarse, ningún estudio lo reportó. Hay que tener muy claro todas esas interpretaciones, ¿no? Daños, efectos adversos. La complicación más común reportada durante el follow-up, durante el seguimiento, fueron la incidencia de pérdida de inserción en sitios saludables e hipersensibilidad. Entonces, bueno, esto ya sabemos nosotros que nos podemos esperar, ¿no? Esto es bueno saberlo porque nos lo podemos esperar y podemos, desde que planeamos el tratamiento, tratar de encontrar la manera de cómo evitarlo dentro de la discusión.
Los datos de un estudio encontraron que el 64%, aquí hubo un 64% de cierre de bolsas. Sin embargo, la evidencia disponible sobre la eficacia de la terapia periodontal no quirúrgica en términos de cierre de bolsas es limitada y generalmente no se reporta. Porque les digo, de nuevo, como empezar, como abrimos este lunes literario, no es que no haya cierre de bolsas, sin embargo, no hay artículos que lo reporten en esas palabras, ¿no? Generalmente se van a otro tipo de términos, a otro tipo de métricas, como pérdida de inserción o ganancia en inserción, como profundidad del sondeo, como sangrado, pero no se dice cuántas bolsas se cerraron así como tal, ¿no? La profundidad al sondeo de menor o igual a 3 o mayor o igual a 4 o menor o igual a 4 y, ok, las comparativas, bueno, de profundidad al sondeo menor o igual a 3 y mayor o igual a 4 o mayor o igual a 4 y menor o igual a 4 y mayor o igual a 5 permiten sacar conclusiones indirectas sobre el cierre de bolsas asumiendo que la profundidad del sondeo menor o igual a 3 y menor o igual a 4 son como sitios sanos, ¿no? Es decir, tú puedes asumir cuántas bolsas se cerraron si tú ves las profundidades del sondeo antes y después de los tratamientos de los artículos y de ahí si tú asumes que 3 o 4 es un sitio sano, entonces, bueno, de ahí ya tú puedes sacar como los cálculos, ¿no? La terapia periodontal no quirúrgica es capaz de casi duplicar el porcentaje de sitios saludables en pacientes afectados con periodontitis de un 39% a un 64% a un año después de la terapia periodontal no quirúrgica, ¿no? Por eso es la importancia de mantener y de monitorear a nuestros pacientes. No es nada más llegar y hacerles raspado y alisado radicular, la terapia periodontal no quirúrgica, sino seguirlos monitoreando, ¿no? Para ver el avance y conocer sus necesidades y poder tomar acciones antes de que pase algo malo. Un porcentaje remarcable de las profundidades al sondeo permanecen después de la terapia periodontal no quirúrgica y la mayoría de los pacientes van a necesitar que se traten esas profundidades al sondeo residuales, ya sea por procedimientos quirúrgicos o haciendo revisiones de mantenimiento a la medida del paciente. O también mantener tratamientos quirúrgicos de acuerdo a las necesidades del paciente. Sin embargo, la evaluación actual de la eficacia de la terapia periodontal no quirúrgica se relaciona directamente a al menos dos parámetros. El número uno es las características base de los pacientes y el número dos es, vamos a ver, threshold, la definición como tal. El umbral. Y el umbral seleccionado para salud periodontal. Ok. El segundo parámetro es, digamos, lo que tú seleccionas que sea o que tú interpretas como salud periodontal en términos de profundidad al sondeo. Yo puedo decir que no, para mí la salud es 3 y pues bueno, ya 4 ya no es en salud. O puedo decir que a lo mejor en un periodonto tratado, con que tenga yo profundidad al sondeo de 4, con eso me doy por bien servido y yo lo puedo mantener. Entonces depende de lo que nosotros queramos, ¿no? Las bases de profundidad del sondeo, tipo de diente, movilidad, si hay tabaquismo o no, afectan la probabilidad de que haya cierre de bolsas. La nueva clasificación de enfermedades y condiciones periodontales debe o te ayuda a seleccionar a los pacientes, proveyendo muestras más homogéneas a través de los estudios con los que hicieron esta nueva clasificación. Una profundidad del sondeo de 4 ha sido asociada solamente con un aumento limitado en las probabilidades de pérdida de dientes, ambos en el sitio del diente y que no es un factor de la progresión, que no es un indicador como que vaya a progresar la enfermedad. Entonces, aquí lo que nos dice es lo que les decía yo, que hay, después de un tratamiento, si te queda una bolsa de 4, en realidad no hay necesidad de volver a hacer un retratamiento en esa zona, ya que pues, no es
tan indicativo ya como una bolsa igual o mayor a 5 de que vaya a seguir progresando la enfermedad. Eso basta con un buen mantenimiento. Entonces puede ser considerada compatible con salud periodontal, especialmente en pacientes con un periodonto reducido. Si el objetivo del tratamiento periodontal es para mantener la estabilidad periodontal durante la terapia quirúrgica, el número de bolsas con 5 o 6 puede ser considerado como un mejor predictor de rompimiento periodontal y debería de ser primero tratado con tratamiento adicional eh, o mantener monitorearlo con periodos más cortos durante la terapia periodontal quirúrgica. La terapia periodontal no quirúrgica puede reducir el número y el porcentaje de profundidades al sondeo mayores o igual a 5 milímetros de 39.01 a 14.13 y de 28.23% a 11.71 respectivamente. La terapia periodontal no quirúrgica es capaz de erradicar aproximadamente 2/3 de las bolsas, resultando en un 90% de los sitios, resultando que el 90% de los sitios tengan unas profundidades al sondeo iguales o menores de 4 milímetros. Estos resultados están de acuerdo con los resultados reportados en una revisión sistemática reciente, en el cual el cierre de bolsas fue observado en 74% de los sitios. El hecho de que la media de profundidades al sondeo igual o mayor a 5 milímetros después de la terapia periodontal no quirúrgica es de 14.13, sugiere que una proporción remarcable de pacientes están en riesgo de que la enfermedad siga progresando y por lo tanto necesitan terapia adicional. Asociado, bueno, que la profundidad del sondeo de igual o mayor a 5 milímetros ha sido asociada con la progresión de la enfermedad del paciente y que la profundidad del sondeo igual o mayor a 5 milímetros ha sido significativamente asociada con una probabilidad aumentada de pérdida dental. La profundidad del sondeo igual o mayor a 5 milímetros después de la terapia periodontal no quirúrgica puede ser considerada como un resultado del tratamiento insatisfactorio, haciendo la terapia periodontal no quirúrgica sola, llevándonos a concluir que la terapia periodontal no quirúrgica sola no es capaz de cumplir estos objetivos por sí misma, ¿no? Y pues sí, es muy raro cuando los pacientes tienen con terapia periodontal no quirúrgica. Casi siempre se necesita hacer alguna cirugía adicional, ya sea por algún defecto infraóseo o para mejorar las condiciones mucogingivales, porque muchas veces después de nosotros realizar la terapia periodontal no quirúrgica, pues sí, se puede considerar que los dejamos en salud. Sin embargo, muchas veces las condiciones topográficas o morfológicas de los tejidos del aparato periodontal no son los adecuados y por lo tanto pues los dejamos como más propensos no se las ponemos más fáciles para que tengan una buena técnica de higiene en casa y pues por lo tanto muy seguramente la enfermedad va a continuar. Entonces por eso casi siempre después de la fase 1 va a fase 2, que es quirúrgico, ya sea para tratar esas bolsas residuales o para mejorar las condiciones locales y que bueno, la estabilidad periodontal sea más posible a largo plazo. Las profundidades del sondeo igual o mayor a 6 han sido identificadas en ambos estudios retrospectivos y prospectivos como un indicador de riesgo para la progresión de la enfermedad y pérdida dental y profundidades al sondeo residuales de iguales o mayor a 6 milímetros después de la terapia periodontal no quirúrgica deberían de ser definitivamente consideradas como un indicador de un tratamiento periodontal incompleto. La terapia periodontal no quirúrgica puede ser inefectiva en casos de periodontitis severa para alcanzar la estabilidad periodontal a través del tiempo. Y esto es lo que les decía, el seguimiento mínimo para la inclusión en esta revisión fue de 1 año. El umbral ha sido seleccionado porque mejorías en condiciones clínicas en profundidades del sondeo de iguales o mayores a 6 milímetros han sido observadas durante ese periodo, en las cuales aproximadamente duran entre 9 y 12 meses después de la terapia periodontal no quirúrgica.
Es decir, bueno, este artículo, además de darnos la joya de datos, que son muchos números, yo sé, pero pues bueno, es algo que tenemos que considerar, nos dice que muchas veces después de hacer un raspado y alisado radicular, podemos encontrar profundidades al sondeo iguales o mayores a 6 milímetros. A esos sitios no los pueden, bueno, no es como que 100% seguro que ya se vayan a quedar así, que hay sitios que entre los 9 y los 12 meses después de la terapia periodontal quirúrgica cambian, que medían igual o mayor a 6 milímetros esas profundidades del sondeo, y ya después de ese periodo miden menos, ¿no? Entonces, eso debe de cambiarnos la perspectiva de qué tanto vamos a monitorear después del raspado y alisado, ¿no? Si queremos raspar y alisar y al mes llevar a cabo una operación porque la profundidad del sondeo no cambia nada en esos sitios, pues a lo mejor espérate tantito, ¿no? O sea, esta literatura nos está diciendo que hay sitios que después de 9 meses cambian esos parámetros, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te hace pensar que esos parámetros que estás midiendo tú no van a cambiar? Puede ser, ¿no? Uno de los mayores shortcomings es como de lo que dejan más a desear de esta revisión es que no pudimos, eh, que no pudimos obtener muchos datos acerca del cierre de bolsas. Y es lo que les decía, no es difícil reportar o hacer un estudio en términos de cierre de bolsas cuando no hay otros estudios que refieren cierre de bolsas, ¿no? Que más bien te dan como otros indicadores y no te definen como tal un cierre de bolsas. En conclusión, la revisión sistemática presente apoya el rol de la terapia periodontal no quirúrgica como un tratamiento periodontal eficiente de una estrategia de tratamiento periodontal eficiente. Los cierres de bolsas pueden ocurrir en aproximadamente 2/3 de las bolsas. Una porción consistente de pacientes puede necesitar tratamiento adicional, incluyendo procedimientos quirúrgicos o recortar el tiempo de, de acción durante la terapia quirúrgica. Reportar el cierre de bolsas como un resultado es importante y debería ser incluido en estudios futuros. Voy a dejar de compartirles. Y bueno, pues básicamente este artículo nos habla que lo que yo me llevaría más sabiendo, bueno, a lo mejor, obviamente, después de concluir que la terapia periodontal no quirúrgica es importante y por algo es la fase 1, obviamente hay que considerar todas las implicaciones más allá de si tiene uno bolsas, ¿no? Hay que tomar en cuenta muchísimas cosas antes de dictar raspados y alisados radiculares como tal, como la fase 1. Pero bueno, una vez que ya dices, bueno, tengo que hacer un desbridamiento subgingival, pues muy seguramente vas a obtener, si no el cierre total de bolsas, hasta 2/3, ¿no? Que es lo que nos dice. Pero también hay que esperar para revalorar a ese paciente después de la fase 1, después de la terapia periodontal no quirúrgica. Porque, pues bueno, durante mucho tiempo sigue reparándose y cicatrizando el sitio y te podría dar una sorpresa, ¿no? A lo mejor un año después del raspado y alisado radicular de una bolsa de 6 o 7, a los 2, 3 meses tú dijiste, no, pues no, o sea, de 6 o 7 la bajé a 5 nada más. Nada que si la dejas ahí tantito, pues pudiera ser que bajara a 4, ¿no? Que 4 ya es algo aceptable en un periodo reducido. No sé, eso yo creo que es parte de las joyas de este artículo, que establece ahora sí de una vez por todas que ese periodo tiene que ser alargado, ¿no? Y que, pues bueno, la periodoncia de la biología es lenta, pero pues, al final hace su chamba. O si le ayudas, al final la hace su chamba. Entonces, bueno, amigos, pues eso es todo por este lunes literario. Me encantó este artículo. Repito, aunque se vea muy básico y aunque sea algo que ya esperábamos, que bueno, wow, la terapia periodontal no quirúrgica funciona, ¿no? Pero bueno, ¿qué tanto podemos esperar que funcione, no? Y también, pues bueno, nos ayuda a darnos cuenta que si después de unos raspados dializados a un paciente no logramos el cierre total de las bolsas, pues bueno, estamos dentro del rango, no es lo que se espera. Y pues bueno, eso es lo que me llevé yo. ¿Qué te llevaste tú? Platícame, déjame aquí en los comentarios qué piensas, qué has vivido haciendo terapias periodontales no quirúrgicas, como se conocen en muchas locaciones de México, o curetajes, aunque a mí no me gusta ese término. Prefiero raspado y alisado radicular o prefiero desbridamiento subgingival no quirúrgico. Déjame tus experiencias. ¿Te gustó el artículo? ¿De qué quieres más que hablemos? Aquí te dejo, no, acá.
Te dejo las redes sociales, cómo contactarme para que me sugieras más temas y revisar en futuros lunes literarios. Muchísimas gracias por estar conmigo esta semana y nos vemos la próxima semana.